Bueno, pues yo llego al cine muy pequeño, como aficionado. Afortunadamente tuve la suerte de ver películas que me marcaron mucho cuando era niño. O sea, de repente el tener acceso a Hitchcock, que a mis padres les pareciese bien que viera a un director como Hitchcock, que es más accesible. Y eso me hizo que pronto evolucionara, ¿no? con mis gustos, ¿no? Entonces, yo de repente el ver películas como Vértigo, ver ese tipo de cine, de repente sabía que eso me movía y quería hacer algo con eso. No tenía claro el qué. Me gustaban los actores, de repente me enteré de una figura que me andaba mucho, que estaba muy bien, que era el director. Entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Y luego, viendo mucho cine, una película que me marcó mucho fue Sospechosos Habituales, de Bryan Singer. Yo me acuerdo que la vi y me quedé alucinando, y de repente yo dije ahí, yo quiero ser director, ¿no? O de películas que ves en su día, La Naranja Mecánica, películas que ves que te marcan mucho, o ver de repente, o descubrí a Lynch. Para mí descubrir a Lynch también fue una cosa muy tremenda. Y de repente a mí me gustaba crear la historia, me gustaba dirigirla y me gustaba interpretar. Entonces, después de que estuve un tiempo trabajando en televisión, pues ya me vine a Madrid y empecé a estudiar arte dramático. Trabajé un tiempo como actor, pero yo me veo siempre mucho más detrás de las cámaras, ¿no? Y digamos que lo fui compatibilizando. Estuve trabajando en series detrás de la cámara como auxiliar de dirección en alguna serie conocida, y eso me sirvió mucho de reciclaje, ¿no? No me gustan especialmente las series de televisión, pero me vino para ver un poco cómo viene todo. Y luego ya, después de todo lo que llevaba ya haciendo, dije, venga, vamos a estudiar cine. Me puse a estudiar cine y ahí afortunadamente aprendí gran parte de lo que soy, aparte de todo lo que ya llevaba. Y luego, pues aparte de hacer mis cortometrajes, como todo el mundo, y tuve la oportunidad con una película que se llama Deranged, que es una película dirigida por Neil Jones, en la cual pues la actriz y productora Marcia Ovales me pidió estar en el departamento de producción. Yo no soy de producción, pero me lo pidió. De repente hice una dirección de producción en esa película. Y digamos que, como me llevaba muy bien con el director, con Neil, pues en un momento dado vio mis cosas y dijo, me gusta mucho lo que tú haces, y me propuso ser director de segunda unidad de la película. Ese fue mi premio, ser director de segunda unidad de la película. Y mi debut cinematográfico fue como director de segunda unidad de una película británica rodada en España que se llama Deranged, de Neil Jones. Y luego ya empezamos me ofrecieron hacer un largometraje de encargo, el cual no me gusta mucho hablar de él porque el productor hizo las cosas muy mal y bueno, y se paró. Entonces, digamos que en un momento dado me reúno con mi director de fotografía y digo, venga, vamos a hacer un largometraje, vamos a quitarnos la espina, vamos a hacer un largometraje, vamos a rodar con Canon 5D, vamos a ver cómo lo podemos hacer lo más barato posible, pero contar una historia interesante, sencilla, pero que llegue, ¿no? Y esto fue mi primer largometraje, que es Hasta el fin del día, que estaba por estrenar, se estrenará, pero que de repente fue seleccionado para uno de los festivales más importantes de este país, que es el Festival Internacional de Cine de Gijón. Y de repente encontrarnos con una sala llena y de repente que se te acerque la gente y decir que le ha gustado mucho la película, que le ha llegado, o de repente el director del festival decirte que es una apuesta para alguien con talento. Y bueno, eso por supuesto le corresponde decirlo a él, no a mí. Pero la verdad es que fue un puntazo. De repente verte en el festival, eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho, ¿no? De repente esa película. Y como digo, está ahora pendiente de estreno. Y surgió la posibilidad de hacer un segundo largometraje con financiación privada, de manera independiente. Sí que es verdad que es más cara, por eso va a ser una película con más medios, pero aún así es una película barata, pero que no se va a notar en el resultado final, que es una película barata. No tiene que envidiar, esperemos que no tenga nada que envidiar a otras producciones. Y es Autorréplica, que es mi siguiente largometraje, que bueno, que luego si quieres me preguntas por él. Pues Autorréplica es una película de suspense, de misterio,
ambientada en la Francia de los años 50, rodado en Madrid, rodado en interiores, transcurre todo en una mansión, y es la historia de un escritor que, bueno, puestos a escribir su nueva novela, un escritor de éxito español, residente en Francia, exiliado, pues que de repente se va a casa de un amigo que está casado con una aristócrata francesa y se pone manos a la obra a escribir su nueva novela. Lo que pasa es que de repente esta novela le va a poseer mucho, le va a absorber mucho, y va a haber situaciones muy extrañas en la casa y siempre todo orientado hacia el misterio. Van a pasar muchas cosas muy misteriosas, y hasta ahí puedo contar un poquito de la película, ¿no? La película la protagoniza Eduardo Santos, que hace el papel de Simón, que es el escritor protagonista. Luego yo interpreto a Tony, su mejor amigo, que está casado con la dueña de la casa, que es Anna Turpin, que hace Nathalie, que es una aristócrata francesa. También está Daniel Freire, que hace de Julien, que es el mayordomo de la casa. Está Alberto Vázquez, no voy a decir qué papel hace un papel muy interesante y muy misterioso. Está Marta Valverde, que hace una especie de señora Danvers, estilo Rebeca, que aparte me encanta porque es un cambio de registro para Marta, y lo va a hacer fenomenal en la película. Y bueno, y luego hay un grupo de actores que, bueno, está también Guada Muñoz, que Guada Muñoz hace de Gabriela, que aparte Guada Muñoz es productora de la película, aparte de ser actriz. Bueno, pues esta es una película, como decía, de suspense, ambientada a los años 50, y mi idea es, y la idea del equipo, la idea que tenemos en la película, es recuperar un poco el cine de suspense que se hacía en los años 50, así que, por ejemplo, como hay películas actuales como Blancanieves o The Artist, que está recuperando el cine mudo, que me parece fantástico, porque olvidarnos de algo que ha dado tanta gloria al cine, y a mí me apetece, pues con autorréplica, recuperar ese feeling de esas películas de misterio de los 50, de Hitchcock, un poco con toques así buñuelescos y algo de Lynch, y un poquillo de ese suspense de misterio con toques surrealistas. Y es como te digo, es una película independiente, y la idea de la película es estar totalmente alejado de presiones, hacer la película nosotros tranquilamente, y luego estará en festivales. La idea es que va a estar en festivales y tenga una distribución, bueno, pues una distribución que se estrene en cine, pero vuelvo a decir, de una manera independiente y sin presiones. Hay muchas intrigas, evidentemente. ¿Y por qué una película intriga? Realmente me gusta mucho este género cinematográfico, pero realmente, como el propio Hitchcock hacía, él te creaba una intriga para luego contarte otra historia. Y realmente la intriga no deja de ser una forma, el contenido es otro. El contenido va más por el proceso de creación de cualquier artista cuando se enfrenta al folio en blanco, el papel en blanco, al lienzo en blanco, si lo queremos llevar a otros artes, cuando de repente alguien afronta como tú decías antes, parir algo, ¿no? Crear algo, ¿no? Y el proceso, que también es casi puede llegar hasta el sufrimiento, ¿no? Y como puede llegar al extremo. Y realmente es una historia que todo el mundo puede entender. Todo el mundo puede entender poniéndose en la piel del personaje. Y digamos que es una especie de drama encubierto de un clima de suspense y misterio. Y por supuesto que hay muchas intrigas actualmente. Y hay una parte de evasión de la gente que la vaya a ver la película. Hay una parte de cine de evasión, de entretener y divertir, pero hay una parte de cuestionar muchas cosas. De hecho, mi objetivo es una película que a veces funcionará como un puzzle. Cuando lleguemos al final de la película se quedará con una solución como un puzzle, y que el espectador debe decidir un poco qué quiere ver, qué ha pasado, y no vale mi solución. No voy a ser el director que de repente llega a la salida del cine y les va a explicar el final. No, la idea es que el espectador saque su propia conclusión, y de hecho para mí sería enorme que de repente el espectador quisiera volver a verla e intentar entenderla otra vez. Es un poco las pretensiones de la película.